Peitón, probablemente nacido a mediados del siglo IV a.C., fue un guardaespaldas de Alejandro Magno, sátrapa de Media, regente del Imperio Macedonio, líder militar y participante de la Guerra de los Diádocos. Casi nada se sabe sobre los orígenes y los primeros años de Peitón. Al parecer, provenía de cierta familia aristocrática de la periferia de Macedonia. Participó en las campañas de Alejandro Magno y fue uno de sus guardaespaldas. Después de la muerte de Alejandro, en el año 323 a.C., recibió el control de la satrapía de Media. En esta posición, Peitón reprimió el levantamiento de los mercenarios griegos en Bactria. Al principio, era partidario del regente del imperio Pérdicas, pero luego traicionó a su patrón y participó en su asesinato. Después de la muerte de Pérdicas, Peitón ocupó brevemente el puesto más alto posible en el imperio, regente bajo el débil rey Filipe III Arrideo. En los últimos años de su vida, Peitón participó en las guerras de los Diádocos. Primero capturó Partia, luego perdió todas sus posesiones y se convirtió en uno de los líderes militares de Antígono el Tuerto. Al servicio de Antígono, Peitón tuvo varias victorias, pero cuando su influencia se hizo demasiado grande, fue condenado a muerte bajo sospecha de traición. Casi nada se sabe sobre los orígenes y los primeros años de este general. Hay 3 versiones sobre el lugar de su nacimiento y, paradójicamente, 2 de ellas pertenecen al mismo autor. Arriano, en la Anábasis de Alejandro, dice que Peitón era de Eordea, en Índica, y también menciona que posiblemente sus orígenes podían ser en la región de Paonia, en la frontera de Macedonia, Épiro y Tracia. Justino llamó a Peitón Ilirio. Según Esteban de Bizancio, también existía la ciudad de Alcomene en Iliria. Dado que no había ni un solo extranjero en el círculo íntimo de Alejandro, la versión de Justino parece poco probable. Al parecer, Peitón provenía de cierta familia aristocrática de la periferia de Macedonia, pero no jugó ningún papel significativo en su historia. Se le menciona por primera vez en relación con la campaña india de Alejandro. Era uno de los triarcas, es decir, uno de los comandantes de barco que transportaba el ejército a través del Hidaspes. También fue uno de los guardaespaldas y somatofilaques de Alejandro Magno. Teniendo en cuenta que todos los guardaespaldas de Alejandro, cuya edad se conoce, tenían la misma edad que el rey, se puede suponer que Peitón no fue la excepción. Presumiblemente, nació a mediados del siglo IV, y hacia el final del reinado de Alejandro, se convirtió en uno de los líderes militares más cercanos del rey. En Susa, él, junto con los demás guardaespaldas, recibiría una corona de oro. Cuando Alejandro estaba muriendo, Peitón, junto con otros colaboradores cercanos del rey, se dirigieron al templo de Serapis pidiendo ayuda. Allí, incluso se sometió al necesario ritual de incubación. Posteriormente a la muerte del conquistador, el ejército se enfrentó a la cuestión de la sucesión al trono. El proceso de elección de un nuevo rey lo describen 3 historiadores antiguos, Diodoro Sículo, Justino y Quinto Curcio. Tal como lo presentó Curcio, Peitón se puso del lado de Pérdicas y en un emotivo y largo discurso se pronunció en contra de la idea de Meleagro de nombrar al rey medio hermano débil mental de Alejandro Arrideo. Sin embargo, su discurso no tuvo el efecto deseado y el ejército eligió a Arrideo. Peitón no retrocedió y en nombre de los líderes militares declaró a Pérdicas y a Leónato regentes del hijo no nacido de Roxana con Alejandro. Según una versión, él, junto con Leónato y Ptolomeo, abogó por la gestión colectiva de los diádogos del Imperio Macedonio. Aunque la participación de Peitón en los acontecimientos posteriores a la muerte de Alejandro se describe en una sola fuente, difícilmente se puede suponer que se mantuvo al margen de los acontecimientos que tuvieron lugar. Además, después de la ejecución de Meleagro y la victoria de Pérdicas, Peitón, durante la división babilónica, recibió el control de la satrapía estratégicamente importante de Media. Hay que tener en cuenta que Peitón no recibió toda Media, sino solo su mitad sur con su capital, con sede presumiblemente en Ecbatana. La parte norte de Media pasó al suero de Pérdicas Atrópato. En la literatura antigua existen varias versiones sobre la distribución de las satrapías tras la muerte de Alejandro.
Posteriormente a la primera repartición del imperio, Pérdicas ordenó a Peitón que reprimiera el levantamiento de los veteranos griegos que decidieron regresar a su tierra natal desde las satrapías superiores, bajo liderazgo de Filón. Los historiadores no saben con certeza ni la hora ni el lugar exacto del levantamiento. Pérdicas no quería que guerreros experimentados se unieran a sus enemigos y ordenó matar a todos los rebeldes y recompensar a los soldados macedonios con sus propiedades. Diodoro Sículo estimó que las fuerzas rebeldes eran aproximadamente 20.000 soldados de infantería y 3.000 de caballería. El destacamento de 3.000 soldados de infantería y 800 soldados a caballo proporcionado por Pérdicas a Peitón fue claramente insuficiente para reprimir el levantamiento. Por lo tanto, el regente del Imperio Macedonio escribió cartas a otros sátrapas con órdenes de brindar asistencia a Peitón con 10.000 soldados y 8.000 jinetes. Peitón recibió el estatus de estratega de las satrapías superiores para así poder completar la tarea. Según Diodoro, Peitón no tenía prisa en entablar batalla con los mercenarios griegos, sino que incluso comenzó a negociar con ellos. Según el historiador antiguo, con su ayuda, Peitón quería fortalecer su poder e incluso subyugar a las satrapías superiores. Sobornando a uno de sus generales, Lipódoro, consiguió la victoria en una batalla decisiva. Peitón ordenó abstenerse de robos y perdonó a los prisioneros, y a través de heraldos hizo un juramento de perdonarlos si regresaban a sus colonias. Sin embargo, la orden de Pérdicas confundió todos los planes de Peitón y los macedonios. Según Diodoro, mataron a todos los rebeldes y saquearon sus asentamientos. Los historiadores modernos consideran una exageración esta afirmación sobre la muerte de todos los rebeldes. Quizás Pérdicas conocía los planes de su líder militar o tenía todos los motivos para sospechar de Peitón. Según otra versión, la historia de rivalidad entre Pérdicas y Peitón es una invención de Jerónimo de Cardia. Sea como fuere, el levantamiento fue reprimido y Peitón no pudo hacerse con el control de nuevos territorios, aunque consolidó su posición como uno de los principales líderes militares del Imperio Macedonio. En esta historia se puede percibir las primeras manifestaciones del separatismo de los diádocos, y todo indica que Peitón pretendía crear su propio reino en el este del imperio. A finales del año 322, según una versión, Peitón se unió a Pérdicas durante su campaña en Fisidia. La unión de fuerzas de ambos líderes militares demuestra la confianza de Pérdicas en Peitón. Posteriormente, durante una campaña en Egipto, Pérdicas fue asesinado por sus propios comandantes. Fuentes antiguas dan diferentes versiones de este evento. En Diodoro Sículo, el asesinato fue precedido por un levantamiento de soldados bajo el mando de Peitón. Cornelio Nepote nombra a Seleuco y Antígenes como los organizadores del asesinato. En la historiografía moderna se acostumbra a combinar ambas versiones, sugiriendo que los tres estuvieron involucrados en la muerte de Pérdicas. Al final del día siguiente, el gobernante de Egipto, Ptolomeo, llegó al campamento. Con su ayuda, Peitón y Arrideo se convirtieron en los nuevos regentes del Imperio Macedonio. Para evitar conflictos con los líderes militares más influyentes del imperio, Antígono y Antípatro, Ptolomeo decidió no postularse para ese puesto, pero nominó a individuos menos influyentes que él, entre los que se encontraba Peitón. La muerte de Pérdicas crearía un cierto vacío de poder en el imperio. De hecho, Peitón y Arrideo fueron elegidos regentes temporales. Aún no está claro si su estatus era temporal o permanente. No se sabe con certeza sobre el reparto de sus poderes. Pero durante el poco tiempo que Peitón ocupó uno de los puestos más altos del imperio, logró tomar al menos una decisión importante. Eumenes, Álcetas y otros partidarios de Pérdicas, 50 en total, fueron proscritos y sujetos a ejecución. Se conoce que no todos los diádocos estaban contentos con el nombramiento de Peitón y Arrideo como regentes del imperio. Temían la creciente influencia de Ptolomeo, quien les brindaba protección. También se remonta a esta época el conflicto entre Peitón con Arrideo y la esposa de este, Eurídice. La ambiciosa reina interfirió en los procesos políticos y también exigió la transferencia de pleno poder a su débil marido, sobre quien tenía influencia directa. Según Diodoro, Peitón convocó una reunión del consejo y dimitió, después de lo cual los macedonios eligieron a Antípatro
como guardián con plenos poderes. Esta afirmación parece inverosímil. Al parecer, los líderes militares no pudieron hacer frente al poder que se les había confiado y a la agitación del ejército. En este caso, Peitón podría unirse a Antípatro o ponerse del lado de los insatisfechos, pero este eligió el camino intermedio. En el clímax, transfirió el control formal del ejército a Antígono. Durante la posterior división del imperio, en el Pacto de Triparadiso, Antípatro se convirtió en el nuevo regente. Este recibió amplios poderes en Asia y Peitón retuvo el control de Media. Además, se convirtió en el estratega de las satrapías superiores, lo que significaba el dominio sobre todo el territorio al este del Éufrates. Durante los siguientes años de su vida, aparentemente estuvo ocupado creando su propio estado. Al parecer, logró llegar a un acuerdo con Atrópato sobre las zonas de influencia y fronteras. Posteriormente, después de la muerte de Antípatro, en el año 319, comenzarían una serie de guerras por la redistribución del poder. Peitón, en el año 318, asesinaría al sátrapa de Partia e instaló en su lugar a su hermano. La captura de Partia no condujo el esperado fortalecimiento de Peitón. Los sátrapas de las regiones vecinas se unieron a él y le declararon la guerra. Al parecer, temían que la captura de Partia fuera solo el primer paso para apoderarse de nuevas posesiones. La velocidad con la que reunieron un ejército, que Diodoro estimó en 22.000 infantes, 4.500 jinetes, 12.000 arqueros y 120 elefantes, sugieren que los sátrapas aliados se estaban preparando para la guerra, tal vez con alguien que no fuera Peitón. Sea como fuere, el ejército de Peitón en Partia fue derrotado y el propio líder militar huiría a Babilonia. Decidió pedir ayuda a Seleuco y prometió dividir las tierras conquistadas en el futuro. Se concluiría una alianza entre ambos líderes militares. El comandante Éumenes, por su parte, aprovecharía la situación. Propuso una alianza a los sátrapas de las provincias orientales después de liderar el ejército aliado. Éumenes exigió que Seleuco y Peitón decidieran sus preferencias. Peitón abogó por una alianza con Antígono, que buscaba destruir a Éumenes, mientras Seleuco jugaba a la diplomacia. Entonces, Éumenes inició operaciones militares contra los líderes enemigos, los cuales al principio se desarrollaron con éxito para él. La situación cambiaría en el año 317, cuando Antígono llegó a Babilonia con su ejército. Entró en alianza con Seleuco y Peitón. Nearco también se unió a ellos con su ejército. A diferencia de Seleuco, que permaneció en Babilonia, Peitón participó en todas las campañas de Antígono. Probablemente se uniría a este durante su campaña en Media. Como ex sátrapa, conocía bien la zona y fue necesario durante la campaña. Esto confirma, indirectamente, el testimonio de Diodoro, quien señala especialmente el valor del consejo de Peitón delante de Antígono. En Media, Antígono ordenó a Peitón que reclutara jinetes y animales de carga, tarea que realizaría sin ninguna dificultad. Esta información parece indicar tanto en la abundancia de caballos y animales de carga en la zona, como el hecho de que muchos partidarios de Peitón permanecieron en Media. En el ejército de Antígono, Peitón ocupaba el puesto de uno de los militares que, en comparación con otros comandantes, tenía mayor experiencia en gestión y asuntos militares. En este sentido, Antígono confió a Peitón el mando en las batallas más importantes. En la batalla de Paraitacene, en el año 317, Peitón lideró el flanco izquierdo y en la batalla de Gabien, el derecho, al que se opusieron las tropas más poderosas de Éumenes. Las victorias de Antígono no condujeron a la elevación, sino a la ejecución posterior de Peitón. Antígono iniciaría una limpieza de las posesiones conquistadas. Ejecutó a sátrapas de entre los antiguos líderes militares de Alejandro. Peitón era demasiado influyente en ese momento. Por lo tanto, Antígono primero le prometió el poder sobre las satrapías superiores y luego lo convocó a su corte desde Media, donde lo acusó de traición. La cuestión de si Peitón se estaba preparando para una guerra de independencia de Antígono o si se trataba de una calumnia contra un líder militar sigue abierta. Según Polieno, Peitón estaba recolectando mercenarios y dinero para la guerra que se avecinaba. Antígono, a su vez, fingió confiar completamente en su líder militar para atraerlo a Ecbatana. La decisión de ejecutar al ex guardaespaldas de Alejandro y al ex
regente del Imperio Macedonio, se llevó a cabo de acuerdo con todas las reglas a través de una asamblea militar. El ejemplo de Peitón, según la antigua tradición, se convirtió casi en el motivo principal de la huida de Seleuco hacia Egipto. Los autores antiguos llamaron a Peitón un hombre de gran ambición, propenso a la innovación. También es reconocido como un comandante inquieto y ambicioso y de gran iniciativa. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.